Modelo del entrenamiento correcto. Las faltas típicas. Ahora no hablaré de la teoría, pero voy a mostrarles prácticamente cómo es necesario trabajar con nuestro programa usando los auriculares. Quiero contar un poco sobre algunos errores del entrenamiento. Hay 3 errores más importantes. El primer error. No se puede hablar con las sílabas. Pronuncie las palabras por completo. El segundo error es la expiración breve. Con una expiración es necesario pronunciar 3 o más palabras. El tercer error. No se puede hablar en voz alta. Es lo más importante. No tienda sus cuerdas vocales, al contrario, relájelos. Preste su atención a la formación del sonido resonante dentro de su pecho. Es necesario hablar suave, tranquilamente, sin tensión. Es obligatorio seguir a la altura de su voz. No se puede subir el tono de su voz. Esto provoca una tensión de las cuerdas vocales y suscita la tartamudez. Hace falta pronunciar las palabras y frases en voz baja. Pues pasamos a las lecciones de práctica. Yo tengo una voz masculina estándar, es decir, debo seguir el segundo pico en el segundo resonador. Le muestro cómo se hace esto. Pronuncio cualquier frase o leo un texto. La República Oriental del Uruguay es un país de América del Sur. La República Oriental del Uruguay es un país de América del Sur. Es necesario seguir al segundo resonador. El ritmo del habla es lento. Relájese. No comprima sus cuerdas vocales. La República Oriental del Uruguay es un país de América del Sur. Quiero mostrarle el segundo pico en el segundo resonador. Aquí tiene ese pico. Se ve bien que durante la lectura con auriculares he procurado retener el pico hasta un poco más izquierdo del segundo resonador. Más a la derecha no es correcto. Principal del entrenamiento. Entrenamiento sin auriculares. Antes de pasar a la segunda parte del entrenamiento, es necesario notar un término que usaremos después. Eso se llama un sonido básico. Pues el sonido o tono básico es una banda de la frecuencia de sonidos del habla de la persona en cuales límites los órganos articulatorios de la persona funcionan óptimamente. El sonido básico del habla de cada persona depende de sus rasgos anatómicos y fisiológicos, el sexo, edad, estatura, peso, etc. Hay también un término que vamos a usar durante el entrenamiento que se llama el formante. Ocurre el formante alto y bajo. Nos va a interesar el formante alto. Formante es un término de la fonética que designa la característica acústica de los sonidos del habla, ante todo los vocales. El formante depende del nivel de la frecuencia del tono vocal y forma con el sonido básico el timbre de la voz. El formante depende también de la edad, sexo y rasgos anatómicos de la persona. Controlamos
habla propio visualmente por medio del monitor. Trabajamos con el micrófono sin auriculares. Esta parte del entrenamiento para la comodidad se divide en 3 etapas. La primera etapa, una colocación de la altura del sonido básico. La segunda etapa, una colocación del formante alto del sonido básico. Y por fin, la tercera etapa, el habla, lectura y exposición con el sonido básico correcto. Parte principal del entrenamiento, colocación de la altura del sonido básico. Después de que usted ha ejecutado los ajustes individuales y el programa ha calculado su correcto resonador, debe crear su sonido básico. Para esto, usted debe pronunciar el sonido I, así que el segundo pico coincida con el segundo resonador o estuviera hasta un poco más izquierdo. El sonido debe ser bajo. Por ejemplo, he aquí el sonido básico correcto. Otra vez. Vemos que mi segundo pico se encuentra en el segundo resonador o está un poco más izquierdo. Para la pronunciación correcta de este sonido es necesario enderezar y relajar la espalda, relajar las cuerdas vocales, músculos de la garganta y músculos de los labios. El sonido debe vibrar dentro de usted. Debe oír y sentir las vibraciones dentro de su pecho. He aquí el sonido básico incorrecto. No he relajado los músculos y cópulas. He tendido, he pronunciado esto con tensión. El pico se encuentra a la derecha del segundo resonador. Esto no es correcto. Parte principal del entrenamiento, colocación del formante alto del sonido básico. Después de que ha creado el sonido básico, preste su atención al gráfico del formante alto de su voz, reteniendo también la altura de la voz, es decir, el segundo pico en el segundo resonador, siga el gráfico del formante alto de su voz. Es la línea del color rosado, se encuentra a la derecha inferior de la pantalla. Esta línea tiene un significado fijo, es 30% del formante alto de la voz. Durante la pronunciación correcta del sonido básico, el gráfico del formante alto debe ser más alto de la línea rosada. Su voz debe vibrar en la parte de su garganta y su espalda, dentro de su pecho. Ejecute esto como yo. Así el segundo pico se encuentra más izquierdo que el segundo resonador. El gráfico del formante alto de su voz es más alto de la línea del color rosado, es decir, más alto que 30%. Después de esto, pasamos a la etapa siguiente de nuestro entrenamiento. Esto es el habla y exposición, usando sonido básico correcto.